Cupones de alimentos otra vez, rió mi hermana. Papá se ahogó con su vino mientras el mayordomo traía la revista Forbes de mañana. Conozca a la CEO multimillonaria más secreta de la tecnología. Me llamo Inés Adams, tengo 36 años, y siempre he sido la decepción de la familia. Detrás de mi apariencia común y mi ropa de segunda mano, se esconde un secreto que haría que mis parientes, siempre tan críticos, se ahogaran con su vino caro. Esta noche, en la lujosa finca de mis padres, mi hermana Beatriz hará sus comentarios mordaces de siempre sobre mis finanzas. Poco sabe ella que, mañana por la mañana, mi rostro adornará la portada de la revista Forbes. El mayordomo ya tiene una copia anticipada esperando. Si quieres ver cómo finalmente silencié a mi familia tóxica después de años de su desprecio, deja un comentario diciéndome desde donde estás viendo esto, dale al botón de me gusta, y suscríbete para no perderte más historias sobre el dulce karma. Crecí en el condado de Westchester, Nueva York, en una enorme casa colonial con 6 dormitorios, una cancha de tenis, y unos padres que medían el éxito exclusivamente en títulos de la Ivy League y conexiones sociales. Mi padre, Arturo Adams, construyó su firma de inversiones desde cero, y mi madre, Pilar, provenía de una familia adinerada con un apellido que abría puertas en los círculos de élite de Manhattan. Desde el jardín de infancia, trazaron mi camino, prestigiosas escuelas privadas, la Universidad de Yale como mi padre, luego una carrera respetable en finanzas o derecho, que culminaría con un matrimonio con alguien de la familia correcta. Beatriz, mi hermana mayor por 3 años, siguió este plan a la perfección. Fue la mejor de su promoción en la Academia Westfield, se graduó summa cum laude en Yale, y luego estudió en la Facultad de Derecho de Harvard. Se casó con Mateo Whitney, cuya familia poseía la mitad de los bienes raíces comerciales de Boston. Beatriz se convirtió exactamente en lo que mis padres querían, y nunca me dejó olvidarlo. Yo fui diferente desde el principio. Mientras Beatriz dominaba el piano y sobresalía en Le Kraus, yo pasaba horas desmontando ordenadores y reconstruyéndolos con modificaciones. Para cuando tenía 12 años, mi habitación parecía un pequeño taller de electrónica. Mis padres toleraban mi pasatiempo porque seguía manteniendo notas perfectas, pero nunca entendieron mi pasión. Los ordenadores son para el departamento de informática, Inés, decía mi padre con desdén. Las mujeres Adams dirigen organizaciones, no se esconden detrás de una pantalla. Cuando me aceptaron en Yale por mis propios méritos, mis padres se sintieron aliviados. Finalmente, estaba encajando. Pero a mitad de mi tercer año, descubrí una vulnerabilidad de seguridad en la red de la universidad que podría haber comprometido los datos personales de miles de estudiantes. Después de alertar a la administración y ayudar a solucionar el problema, me di cuenta de cuál era mi vocación. Dejé la universidad al siguiente semestre para lanzar mi startup. La reacción de la familia fue nuclear. Tiraste por la borda una educación de la Ivy League para jugar con ordenadores. Mi madre lloró durante días. Mi padre amenazó con cortarme el apoyo financiero, pensando que eso me obligaría a volver a la universidad. Cuando me mantuve firme, cumplió su amenaza. Beatriz, siempre la hija leal, se puso completamente de su lado. Te arrepentirás de esto por el resto de tu vida, me dijo fríamente. Algunas personas simplemente no están hechas para el verdadero éxito. Con nada más que $5.000 en ahorros y un prototipo de algoritmo de seguridad que había desarrollado, me mudé a un diminuto estudio en Seattle. Aquellos primeros días fueron brutales. Vivía a base de fideos instantáneos y trabajaba 18 horas al día. A los 6 meses, con mis ahorros agotados y sin interés de los inversores todavía, me tragué mi orgullo y solicité asistencia alimentaria. El día que usé cupones de alimentos por primera vez, Beatriz llamó para regodearse de su ascenso a socia junior en su bufete de abogados. ¿Cómo va tu proyectito de ordenadores?, preguntó, sin esperar respuesta antes de lanzarse a contar sus propias noticias. Nunca le conté a mi familia lo de los cupones de alimentos, pero de alguna manera Beatriz se enteró a través de un conocido en común. Se aseguró de mencionarlo casualmente durante la cena de Acción de Gracias de ese año. Al menos consigues comida gratis en algún sitio, ya que no puedes permitirte contribuir a las comidas festivas, dijo dulcemente mientras me pasaba el puré de patatas. Lo que mi familia nunca entendió fue que mi pequeño proyecto de ordenadores tenía un potencial enorme. Había desarrollado un sistema de seguridad impulsado por IA que podía predecir y prevenir ciberataques con un 97% de precisión, muy por encima de cualquier cosa en el mercado.
Pero los inversores se mostraban escépticos ante una joven que había abandonado la universidad y no tenía conexiones. Después de aquella humillante cena de acción de gracias, tomé 2 decisiones que lo cambiarían todo. Primero, triunfaría sin ningún apoyo o conexión familiar. Segundo, cuando mi empresa despegara, permanecería en el anonimato como su CEO y fundadora. Pasaron otros 8 meses de casi pobreza antes de que Regina Michei, una veterana inversora tecnológica que realmente entendía mi tecnología, se arriesgara conmigo. Su inversión inicial de $500.000 mantuvo a flote la empresa el tiempo suficiente para perfeccionar el producto y conseguir nuestro primer cliente, un banco regional preocupado por las crecientes amenazas cibernéticas. A medida que Secure Vision ganaba más clientes, me aseguré de que mi identidad permaneciera confidencial. Sobre el papel, yo era simplemente Inés Adams, directora de desarrollo de productos. Creamos un CEO ficticio llamado I. Adams, que nunca aparecía en público, comunicándose solo a través de declaraciones escritas y, ocasionalmente, en conferencias telefónicas solo de voz, que en realidad era yo usando un ligero disfraz vocal. La empresa creció exponencialmente durante los siguientes 10 años. Desde la banca, nos expandimos a contratos gubernamentales, sistemas de salud y, finalmente, a mercados internacionales. Todas las grandes empresas tecnológicas intentaron identificar a I. Adams, ofreciendo alianzas y adquisiciones, pero mantuve mi anonimato, comunicándome a través de representantes cuidadosamente elegidos. Mientras tanto, mi familia todavía pensaba que yo estaba luchando. Vivía intencionadamente por debajo de mis posibilidades, alojándome en una casa modesta en un barrio de clase media de Seattle, conduciendo un coche fiable pero corriente, y vistiendo ropa práctica y sin ostentación. Cuando visitaba a mi familia, lo que se hizo cada vez más raro, mantenía la imagen de alguien que apenas se las arreglaba. Beatriz, ahora con 2 hijos en una escuela privada y una casa de verano en los Hamptons, nunca perdía la oportunidad de resaltar el contraste en nuestros estilos de vida. Mis padres, aunque menos abiertamente crueles, dejaban clara su decepción de maneras sutiles, desde preguntas directas sobre mi plan de jubilación hasta ofertas de ayuda financiera que en realidad eran solo recordatorios de mi supuesto fracaso. El mes pasado, Forbes se acercó a Secure Vision para un reportaje. Después de una década de éxito, y con la empresa ahora valorada en $11.000 millones, nuestro consejo directivo sintió que era hora de revelar a la misteriosa fundadora. Tras una cuidadosa deliberación, acepté que la historia coincidiera con el lanzamiento de nuestro revolucionario producto de ciberseguridad personal, un sistema capaz de proteger a los usuarios individuales de las estafas más sofisticadas y los intentos de robo de identidad. La entrevista tuvo lugar en nuestra sede de Seattle, con fotografías profesionales tomadas con nuestros laboratorios de desarrollo como telón de fondo. Hablé abiertamente de mi trayectoria, de las innovaciones tecnológicas que habíamos creado, y de por qué había permanecido en el anonimato durante tanto tiempo. En la tecnología, especialmente como mujer, ser subestimada puede ser una ventaja, expliqué. Permitió que el trabajo hablara por sí mismo. La revista llegaría a los kioscos mañana. El titular: conozca a la CEO multimillonaria más secreta de la tecnología. Mi patrimonio neto, estimado conservadoramente en $4 y $22.000 millones, sería de conocimiento público. Mi familia finalmente conocería la verdad sobre su supuesta hija fracasada. Y por pura coincidencia, esta noche era la cena del 40 aniversario de bodas de mis padres. La llamada de mi publicista llegó justo cuando me estaba vistiendo para la cena. Inés, la edición de Forbes se está distribuyendo antes de tiempo. Algunas copias ya están llegando hoy a las casas de los suscriptores en lugar de mañana. Mi ritmo cardíaco se duplicó al instante. ¿Qué hay de la zona de mis padres? El condado de Westchester debería recibir las entregas mañana por la mañana como estaba previsto, pero el acceso en línea a la versión digital se activa a medianoche de esta noche. Miré mi reloj. 6:30 de la tarde. La cena empezaba a las 7. Técnicamente, todavía podía asistir a la celebración del aniversario e irme antes de que nadie viera el artículo. Pero algo dentro de mí quería estar allí cuando se enteraran. 10 años de condescendencia y juicio merecían un asiento en primera fila para la revelación. Gracias por el aviso, le dije a mi publicista. Tengo que irme ahora. Cena familiar. Ella se rió, conociendo la situación. Buena suerte. Llámame después de los fuegos artificiales. Colgué y me quedé mirando mi armario, de repente dudando de mi elección de atuendo.
Una parte de mí quería aparecer con ropa de diseño por una vez, para darles una pista antes de la gran revelación. Pero la parte más sabia sabía que el impacto sería mayor si mantenía mi apariencia habitual hasta el final. Seleccioné una blusa negra sencilla, vaqueros oscuros y zapatos planos cómodos, terminando con un maquillaje mínimo y el pelo recogido en una práctica coleta. Mirándome en el espejo, vi exactamente lo que mi familia esperaba ver. La modesta y discreta Inés, que nunca estuvo a la altura. Perfecto. El trayecto desde mi hotel hasta la finca de mis padres duró 20 minutos. Podría haberme permitido alojarme en un lugar más lujoso que el hotel de gama media del aeropuerto, pero las viejas costumbres son difíciles de abandonar, y mantener las apariencias se había convertido en una segunda naturaleza. Al entrar en el largo camino privado que llevaba a la casa, los recuerdos me inundaron: aprender a montar en bicicleta en este pavimento liso, las fiestas de verano donde siempre me sentía incómoda entre los hijos de los amigos de mis padres, el día que cargué mi coche para irme a Seattle, con mi padre observando con desaprobación desde los escalones de la entrada. La casa en sí era imponente, un renacimiento colonial con columnas blancas y una simetría perfecta. La luz se derramaba por cada ventana, iluminando el césped cuidado y los setos recortados con precisión. 3 vehículos de lujo ya ocupaban la entrada circular: el Mercedes de mis padres, el Range Rover de Beatriz y Mateo, y un Jaguar que no reconocí, probablemente de mi tío Héctor, el hermano de mi padre. Aparqué mi Toyota de 5 años detrás del Jaguar, un contraste casi cómico. Respirando hondo, cogí la bolsa de regalo que contenía una botella de vino cara, que nadie sabría que costaba más que el alquiler mensual de algunas personas, y me acerqué a la enorme puerta principal. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió para revelar a Julián, el mayordomo de mis padres de toda la vida. A diferencia de mi familia, Julián siempre me había tratado con genuino respeto. «Señorita Inés, bienvenida a casa», dijo cálidamente. «¿Puedo tomar su abrigo?» «Gracias, Julián». «¿Cómo ha estado?» «Muy bien, gracias». «¿Y usted?» Había algo en sus ojos, un brillo de conocimiento que me hizo preguntarme si de alguna manera conocía mi secreto. Pero eso era imposible. «He estado bien, gracias», respondí, entregándole el vino. «Una selección encantadora», comentó, examinando la botella con un aprecio que sugería que reconocía su calidad a pesar de la falta de un empaque ostentoso. «La familia está reunida en el salón principal». Asentí con gratitud y me dirigí hacia el sonido de la conversación y la música clásica. Con cada paso, sentía que me encogía de nuevo en el papel que había interpretado durante años: la hija menor de bajo rendimiento, la decepción familiar, el cuento con moraleja que contaban a los hijos de sus amigos sobre la importancia de terminar la carrera. Las voces se hicieron más fuertes a medida que me acercaba al salón. La risa distintiva de Beatriz, aguda y controlada como todo lo demás en ella. Los tonos más suaves de mi madre, siempre medidos. El barítono autoritario de mi padre, acostumbrado a dominar las salas, y otras voces. Familia, amigos y parientes reunidos para celebrar 4 décadas de lo que todos en su círculo consideraban un matrimonio modelo. Me detuve en la entrada, observando la escena antes de que nadie me viera. Mi madre, elegante a sus 68 años con un vestido azul marino a medida, aceptando felicitaciones de un pequeño círculo de amigas. Mi padre, distinguido con el pelo plateado, discutiendo algo con el tío Héctor junto a la chimenea. Beatriz y Mateo presidiendo desde el caro sofá de cuero, su postura perfecta y sus atuendos coordinados como sacados de una revista de estilo de vida. Mi prima Noelia me vio primero. «Inés, ¿lo conseguiste?» Su entusiasta saludo atrajo la atención de todos hacia la entrada. Al instante, la energía de la sala cambió. La sonrisa de mi madre se tensó ligeramente. La expresión de mi padre permaneció neutral, pero sus hombros se pusieron rígidos. Los ojos de Beatriz realizaron una rápida evaluación de mi atuendo, su ligera sonrisa indicando que lo encontraba apropiadamente mediocre. «Cariño, viniste», dijo mi madre, cruzando la habitación para darme 2 besos al aire cerca de mis mejillas. «No estábamos seguros de si podrías escaparte del trabajo». La ironía de su afirmación casi me hizo reír. Si supiera lo que escaparse del trabajo realmente implicaba para mí, tener que reprogramar llamadas con líderes tecnológicos internacionales y delegar decisiones sobre contratos multimillonarios. No me lo perdería, dije sinceramente. A pesar de todo, seguían siendo mis padres,
y una parte de mí siempre había anhelado su aprobación. Inés, reconoció mi padre con un asentimiento, sin molestarse en cruzar la habitación. Me alegro de que hayas podido venir. Beatriz se acercó, con Mateo medio paso detrás de ella. Hermanita, dijo, abrazándome rígidamente. Esa blusa se conserva bien. No es la que llevaste en Navidad hace 2 años. Y así comenzó. Las indirectas sutiles, los cumplidos ambiguos, los recordatorios de mi supuesto estatus. El peso de todo ello se sentía casi reconfortante en su familiaridad, como un suéter incómodo que has usado demasiado tiempo para desecharlo. Beatriz, te ves encantadora como siempre, respondí con calma. Los siguientes 30 minutos consistieron en conversaciones triviales con parientes que rara vez veía. Cada conversación inevitablemente giraba en torno a lo que todos los demás en la sala habían logrado recientemente, el nuevo yate del tío Héctor, la hija de la prima Noelia que había sido admitida anticipadamente en Princeton, el reciente artículo de Beatriz en una revista jurídica, la cartera inmobiliaria en expansión de Mateo. Cuando me preguntaban sobre mi vida, daba mis respuestas vagas de siempre sobre el trabajo, diciendo que estaba ocupado pero bien, y esquivaba preguntas sobre citas o la compra de una propiedad. Cada evasión reforzaba su suposición colectiva, Inés sigue luchando. Todavía no ha encontrado su camino. Sigue siendo la rezagada de la familia. Mientras Julián anunciaba que la cena estaba servida, me sorprendí preguntándome qué dirían si supieran que recientemente había donado más al Departamento de Ciencias de la Computación de Yale de lo que mi padre había donado en toda su vida. Para mañana por la noche, sabrían eso y mucho más. La anticipación hizo que el flujo constante de condescendencia fuera casi entretenido. El comedor formal era un escaparate de la riqueza antigua y la cuidadosa selección. Un candelabro de cristal colgaba sobre una mesa de caoba que podía albergar a 20 personas, aunque esta noche estaba puesta para 10. Porcelana fina, cubiertos de plata y copas de cristal brillaban bajo la cálida iluminación. Arreglos de flores frescas perfumaban el aire, y la pared de ventanas ofrecía una vista del jardín iluminado. Las tarjetas con los nombres indicaban a cada invitado su asiento asignado, y no me sorprendió encontrarme en el extremo de la mesa, junto a la esposa del tío Héctor, Silvia, y frente a la prima Noelia. Beatriz y Mateo se sentaron cerca de mis padres en la cabecera de la mesa, posiciones de honor para la hija favorita y su perfecto esposo. Julián y otro camarero que no reconocí comenzaron a servir el vino mientras nos acomodábamos. Noté con diversión privada que era una botella diferente a la que yo había traído. Mis padres siempre insistían en controlar cada detalle, incluyendo qué regalos eran dignos de ser utilizados. Un brindis, anunció mi padre, levantando su copa una vez que todos fueron servidos. Por 40 años con la mujer más extraordinaria que he conocido. Pilar, has sido mi compañera, mi conciencia y mi corazón. Por 40 más. Las copas tintinearon y murmullos de aprobación recorrieron la mesa. El matrimonio de mis padres, a pesar de toda su rigidez tradicional, era genuinamente fuerte. Habían construido su vida de acuerdo a una visión específica y la habían ejecutado a la perfección, desde las carreras hasta los hijos y la posición social. El hecho de que Beatriz encajara perfectamente en esa visión mientras que yo no, era simplemente una desviación desafortunada que habían aprendido a justificar. Y por nuestras maravillosas hijas, añadió mi madre, que nos han traído tanto orgullo y alegría. Beatriz, liderando su departamento en una de las firmas más prestigiosas de Boston mientras cría 2 hermosos hijos, e Inés, que siempre ha forjado su propio camino. La pausa antes de forjado su propio camino contenía volúmenes. Era su forma educada de reconocer mi existencia sin respaldar mis elecciones. Sonreí y bebí un sorbo de mi vino, encontrándolo mediocre a pesar de su etiqueta cara. Llegó el primer plato, una delicada sopa de calabaza que Julián sirvió con practicada precisión. La conversación fluyó en torno a conexiones de negocios, vacaciones recientes y los logros de varios amigos de la familia. Yo contribuí poco, permitiendo que mi tío dominara nuestro extremo de la mesa con historias sobre su reciente viaje de golf a Escocia. Entonces, Inés, llamó Mateo desde el otro extremo durante una pausa en la conversación. Beatriz me dice que sigues en esa pequeña empresa de tecnología. ¿Qué haces allí exactamente? ¿Soporte técnico? Su tono sugería que ya sabía la respuesta y la encontraba adecuadamente poco impresionante. Beatriz sonrió alentadoramente,
como si estuviera genuinamente interesada en mi respuesta en lugar de preparar otra oportunidad para resaltar el contraste entre nosotras. Trabajo en desarrollo de software de seguridad, respondí simplemente. Eso suena técnico, dijo mi madre con el mismo entusiasmo que podría usar para describir una cirugía dental. Mi padre frunció ligeramente el ceño. ¿Hay mucho futuro en ese puesto? A tu edad, deberías estar pensando en oportunidades de ascenso. Siempre hay necesidad de buenos informáticos, ofreció amablemente el tío Héctor, aunque su formulación dejaba claro que lo consideraba un trabajo de cuello azul. Estoy segura de que Inés está haciendo lo mejor que puede con su formación, dijo Beatriz, logrando que unas palabras de apoyo sonaran profundamente condescendientes. No todo el mundo está hecho para el liderazgo. Contuve una carcajada, pensando en el equipo de 300 desarrolladores que dependían de mi organización y en el consejo ejecutivo que implementaba mi visión estratégica. En lugar de eso, asentí con aprecio al apoyo de Beatriz. El mercado para el talento técnico es bastante bueno, en realidad, dije suavemente. Estoy cómoda. Estar cómoda está bien cuando eres joven, replicó mi padre. Pero eventualmente necesitas pensar en construir un patrimonio real, propiedades, inversiones, planificación de la jubilación. Hablando de propiedades, interrumpió Mateo suavemente, acabamos de cerrar la compra de una hermosa parcela frente al lago en los Berkshires. 3 acres con acceso privado al agua. Empezaremos a construir una casa de vacaciones esta primavera. Y así, la conversación volvió a los logros de aquellos que habían seguido el camino aprobado. Llegó el plato principal, solomillo de ternera perfectamente cocido con verduras asadas y patatas con infusión de trufa. Comí en silencio, observando la dinámica familiar con el interés desapegado de un antropólogo. Beatriz dominó la conversación, detallando los logros de sus hijos en su exclusiva escuela privada y su reciente victoria en un caso corporativo de alto perfil. Cada historia estaba diseñada para enfatizar su éxito mientras aparentaba humildad, una habilidad que había perfeccionado a lo largo de años de práctica. El juez citó mi argumento de precedente en su fallo, concluyó, aceptando los murmullos de aprecio con una modesta sonrisa. Pero basta de mis aburridos casos legales. Inés, cuéntanos de tu vida. ¿Alguna novedad interesante? Todos los ojos se volvieron hacia mí expectantes. La trampa estaba puesta. Cualquier cosa significativa que pudiera compartir palidecería en comparación con lo que ya se había discutido. Cualquier cosa modesta confirmaría su evaluación de mi éxito limitado. El trabajo me mantiene ocupada, respondí. Pero disfruto lo que hago. ¿Y qué hay de tu vida personal?, presionó mi madre. ¿Alguien especial? No te estás haciendo más joven, querida. Beatriz miró a Mateo con afecto. Tener un compañero que te apoye marca una gran diferencia en la construcción de una vida exitosa. Mateo ha sido fundamental en mi avance profesional, encargándose de tanto en casa cuando tengo casos importantes. Las conexiones correctas también importan, añadió mi padre. Mateo le presentó a Beatriz a los Abcham, lo que llevó a que su firma consiguiera su cuenta corporativa. El networking lo es todo para construir una carrera. Estoy segura de que Inés conoce gente interesante en el campo técnico, ofreció la prima Noelia, tratando de ser amable pero fallando por completo. Principalmente otros informáticos, me imagino, dijo Beatriz con una pequeña risa. Aunque supongo que ese mundo tiene su propia versión del éxito. Se estaba sirviendo el segundo vino de la noche, una cosecha rara que mi padre comenzó a explicar en detalle. Lo reconocí de inmediato, habiendo añadido varias cajas a mi propia colección el año pasado, pero mantuve una expresión de cortés ignorancia mientras él educaba a la mesa sobre su procedencia y notas de cata. Este viñedo en particular produce solo 800 botellas al año, explicó. Su lista de espera para las asignaciones es bastante exclusiva. A medida que la cena avanzaba a través de sus platos cuidadosamente orquestados, la conversación continuó su patrón predecible. Se compartieron logros, se mencionaron conexiones y se hicieron sutiles comparaciones. A través de todo, mantuve mi papel de hija de bajo rendimiento, el miembro de la familia que había elegido un camino incomprensible y alternativo y que ahora pagaba el precio en un estatus reducido y limitaciones financieras. Pocos sabían que en menos de 24 horas, todo cambiaría. El pensamiento me mantuvo sonriendo a través de cada insulto velado y expresión de preocupación sobre mi futuro.
Mientras se servía el postre, una elaborada creación de chocolate acompañada de bayas frescas y pan de oro, la conversación giró más directamente hacia las finanzas. Mi padre siempre había creído que hablar de dinero era apropiado entre la familia, una filosofía que había permitido décadas de sutiles comparaciones y evaluaciones de estatus. Mateo y yo estamos considerando establecer fideicomisos para los niños, anunció Beatriz, llevando una cantidad precisa de postre a su tenedor. Con las implicaciones fiscales actuales, tiene sentido comenzar la transferencia de patrimonio temprano. Una decisión sabia, asintió mi padre con aprobación. Comenzamos los vuestros y los de Inés cuando nacisteis, aunque, por supuesto, Inés accedió al suyo temprano para... ¿Qué fue de nuevo, querida? Esa empresa de ordenadores que no funcionó. Esta fue una tergiversación deliberada. Nunca había tocado mi fideicomiso, que permanecía intacto pero modesto en comparación con lo que Beatriz había recibido a lo largo de los años a través de diversas adiciones que mis padres habían hecho para recompensar sus elecciones. En realidad, nunca usé el fideicomiso, corregí con calma. Quería construir algo por mis propios méritos. Beatriz se rió ligeramente. Sí, tu famosa independencia. Aunque, si no recuerdo mal, esa independencia te llevó a tiempos bastante difíciles. Mamá me dijo que estuviste comprando en supermercados de descuento durante un tiempo. Mi madre tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzada. Solo lo mencioné porque estaba preocupada, querida. No hay vergüenza en aceptar el apoyo familiar durante los periodos difíciles. Recuerdo esos días, continuó Beatriz, animándose con su tema. ¿No hubo un periodo en el que estuviste recibiendo asistencia pública? Cupones de alimentos, ¿no? La mesa se quedó momentáneamente en silencio. Incluso en esta familia, mencionar directamente las dificultades financieras de alguien era cruzar una línea. Pero Beatriz siempre había sabido exactamente hasta dónde podía presionar manteniendo una negación plausible. Beatriz, murmuró mi madre en una protesta simbólica. ¿Qué? No estoy juzgando, respondió Beatriz con fingida inocencia. Mucha gente necesita ayuda a veces. Solo creo que es importante reconocer que elegir ciertos caminos tiene consecuencias. Mi trabajo con la Fundación para la Infancia me ha enseñado lo rápido que las circunstancias financieras pueden deteriorarse sin una planificación adecuada. Mateo asintió en apoyo. Las estadísticas sobre el emprendimiento fallido son bastante aleccionadoras. Más del 90% de las startups fracasan en los primeros 5 años. Sin respaldo familiar o un capital personal significativo, las cifras son aún peores. Por eso siempre insistimos en la importancia de tomar decisiones prudentes, añadió mi padre, mirándome directamente. La seguridad siempre debe prevalecer sobre el riesgo. Tomé un lento sorbo de agua, considerando mi respuesta. Durante años, había dejado pasar comentarios como estos, sabiendo que un día, la verdad saldría a la luz. Ahora, ese día estaba literalmente a horas de distancia. Una parte de mí quería terminar la farsa de inmediato, sacar mi teléfono y mostrarles la vista previa digital de la portada de Forbes de mañana. Pero una parte más profunda, la que había soportado años de su juicio, quería que se comprometieran plenamente con su narrativa antes de que todo se derrumbara. Aprendí mucho durante esos tiempos difíciles, dije con cuidado. Estoy segura de que sí, respondió Beatriz, su tono goteando con descendencia. Y sin embargo, aquí estamos, ¿qué? 10 años después. Todavía en el mismo trabajo, todavía alquilando en lugar de ser propietaria, todavía conduciendo ese mismo coche viejo. Algunas personas priorizan cosas diferentes, interrumpió la prima Noelia, tratando de disipar la tensión. Beatriz la ignoró. Solo estoy preocupada por tu futuro, Inés. ¿Has empezado siquiera a ahorrar para la jubilación? ¿Tienes seguro de salud a través de esa pequeña empresa? Estas son consideraciones importantes a nuestra edad. Beatriz, dijo Mateo en voz baja, quizás sintiendo que estaba presionando demasiado. Ella también lo ignoró. ¿Es que todavía usas cupones de alimentos?, preguntó Beatriz con una pequeña risa que no llegó a sus ojos. Porque si las cosas siguen tan apretadas, podríamos ayudarte a encontrar un puesto más adecuado a tus cualificaciones. Mateo conoce varias empresas que necesitan personal administrativo. La sala quedó en silencio, excepto por el suave tintineo de los cubiertos. Todos parecían incómodos, pero nadie contradijo a Beatriz.
Mi padre examinó su copa de vino con repentino interés. Mi madre arregló su servilleta en su regazo. El tío Héctor y su esposa intercambiaron miradas. Pensé en todos los momentos que me habían llevado a este. Las noches que había dormido en un colchón en el suelo de mi primera oficina. Los inversores que me habían rechazado sin siquiera mirar mi prototipo. Los primeros empleados que se habían arriesgado con mi visión cuando apenas podíamos pagar la nómina. El crecimiento gradual y arduamente ganado de Secure Vision, desde una apuesta desesperada hasta un líder mundial en ciberseguridad. Y de repente, me sentí en calma. Estas personas, con su estrecha definición del éxito y sus vidas cuidadosamente seleccionadas, ya no tenían poder sobre mí. Su juicio se basaba en una ficción que yo había permitido que continuara, y en cuestión de horas, esa ficción se evaporaría. Antes de que pudiera responder al comentario de Beatriz sobre los cupones de alimentos, Julián apareció en la entrada con una formalidad inusual, incluso para él. Disculpen la interrupción, dijo, su voz resonando claramente en el comedor. Ha llegado una entrega especial para la señorita Inés. Todos los ojos se volvieron hacia él, y luego hacia mí. No había organizado ninguna entrega, y por un momento, me sentí genuinamente confundida. Julián se hizo a un lado, y otro miembro del personal entró llevando una revista con la portada de espaldas a la mesa. El momento fue tan perfecto que parecía orquestado, aunque sabía que debía ser una coincidencia. Estaba marcada como urgente, explicó Julián, su expresión sin revelar nada mientras el camarero se acercaba a mi asiento. El mensajero insistió en que se entregara de inmediato. Cuando el camarero giró la revista para dármela, la portada de Forbes se hizo visible para todos en la mesa. Mi retrato profesional les devolvía la mirada junto al audaz titular, conozca a la CEO multimillonaria más secreta de la tecnología. El silencio que siguió fue absoluto. Acepté la revista con manos firmes, agradeciendo al camarero como si recibir una copia anticipada de Forbes conmigo en la portada fuera algo de todos los días. Al levantar la vista, observé el cuadro congelado alrededor de la mesa. Cada rostro registraba la conmoción a su manera. Mi padre estaba a mitad de un sorbo cuando apareció la revista. Ahora estaba sentado inmóvil, con la copa de vino todavía levantada, su tez enrojeciendo mientras procesaba lo que estaba viendo. A su lado, la compostura perfectamente mantenida de mi madre se había resquebrajado, su boca ligeramente abierta, los ojos desorbitados por la incredulidad. Beatriz tuvo la reacción más dramática. Todo el color se había desvanecido de su rostro, dejándola pálida como la porcelana bajo su perfecto maquillaje. Sus ojos iban de la revista a mi cara y de vuelta, como buscando la evidencia de alguna elaborada broma pesada. Mateo parecía igualmente aturdido, su habitual expresión de confianza reemplazada por una confusión total. El tío Héctor fue el primero en romper el silencio con una risa sorprendida. Dios santo, ¿eso es real? Puse la revista sobre la mesa, permitiendo que la portada fuera totalmente visible para todos. Parece que la fecha de publicación se adelantó, dije con calma. Se suponía que esto llegaría a los kioscos mañana por la mañana. ¿Esta eres tú? Mi madre luchaba por formar una frase coherente, gesticulando impotente hacia la revista. Mi padre finalmente bajó su copa, parte de su contenido se había derramado sobre el mantel blanco durante su momento de shock congelado. Inés, dijo, su voz autoritaria inusualmente insegura. ¿Qué está pasando aquí exactamente? Tomé una respiración profunda, saboreando este momento que había imaginado innumerables veces a lo largo de los años. Soy la fundadora y CEO de Secure Vision. Lo he sido desde el principio. ¿La misteriosa Amy Adams sobre la que las revistas de tecnología han especulado durante años? Esa soy yo, Inés Elizabeth Adams. Pero esa empresa vale, comenzó Mateo, su mente financiera calculando de inmediato. Según nuestra última valoración, algo más de 11.000 millones de dólares, terminé por él. El artículo estima mi patrimonio neto personal en 4.2 mil millones, aunque eso es algo conservador. Beatriz emitió un pequeño sonido ahogado. La prima Noelia jadeó audiblemente. Al otro lado de la mesa, las expresiones iban del asombro a la incredulidad, hasta los primeros destellos de recálculo. ¿Por qué mantendrías esto en secreto?, logró decir finalmente mi madre. ¿A tu propia familia? Era la pregunta que había anticipado.
Y sin embargo, oírla en voz alta me hizo darme cuenta de lo profundamente que no habían logrado entenderme. Incluso ahora, la respuesta parecía tan obvia desde mi perspectiva que articularla era difícil. Cuando empecé Secure Vision, nadie en esta familia creía en mí ni en mi visión, dije simplemente. La decisión de permanecer anónima como CEO fue inicialmente una estrategia de negocio. En una industria dominada por hombres, ser una joven fundadora creaba obstáculos innecesarios. Usar solo mis iniciales y mantener la privacidad permitió que la empresa y nuestra tecnología fueran evaluadas por sus propios méritos. Pero después de que tuvieras éxito, presionó mi padre, su mente empresarial activándose. ¿Por qué continuar con la farsa? Para entonces, el patrón ya estaba establecido con esta familia, respondí, mirando directamente a Beatriz. Cada día festivo, cada llamada telefónica, cada reunión familiar incluía recordatorios de cómo no había cumplido las expectativas, de cómo mi decisión de dejar Yale fue un error, de cómo nunca lograría lo que Beatriz había logrado. Después de un tiempo, se convirtió en un fascinante experimento social. ¿Cómo me tratarían todos ustedes si nunca supieran de mi éxito? Nos engañaste deliberadamente, dijo Beatriz, encontrando su voz por fin. Su tono era acusador, pero su expresión delataba emociones más profundas, shock, vergüenza y algo que sorprendentemente parecía dolor. Simplemente elegí no corregir vuestras suposiciones, repliqué. Suposiciones que todos estabais demasiado ansiosos por hacer basándose en indicadores superficiales como mi ropa o mi coche. Ni una sola vez en 10 años, nadie en esta mesa hizo preguntas significativas sobre mi trabajo o mostró un interés genuino en mi vida. La brutal verdad de esta afirmación quedó flotando en el aire. Mis padres intercambiaron miradas incómodas, quizás revisando una década de interacciones a través de esta nueva lente. Siempre apoyé tus intereses informáticos, protestó débilmente mi madre. Le dije a los Henderson el mes pasado lo creativa que eras. Decirle a otras personas que era creativa no es lo mismo que apoyarme, mamá, respondí suavemente. Cuando necesité apoyo real, cuando estaba empezando y luchando, esta familia dejó claro que estaba sola. Podrías habérnoslo dicho cuando las cosas mejoraron, argumentó mi padre, su tono sugiriendo que de alguna manera le había robado un orgullo legítimo. ¿Eso habría cambiado cómo me valorabas como persona?, pregunté. Porque desde mi punto de vista, un hijo no debería necesitar convertirse en multimillonario para ganarse el respeto de sus padres. El peso de mis palabras se asentó sobre la mesa. Por primera vez, quizás, en mi vida adulta, tenía la atención completa de toda mi familia. Nadie estaba revisando sus teléfonos, intercambiando miradas cómplices o esperando a que terminara para poder desviar la conversación hacia logros más impresionantes. El tío Héctor rompió la tensión con una carcajada. Bueno, maldita sea. Nuestra Inés, una magnate de la tecnología disfrazada. Es lo mejor que he oído en años. Su genuina diversión pareció cambiar ligeramente la atmósfera. La prima Noelia comenzó a acribillarme a preguntas sobre la empresa y lo que realmente hacíamos. Mateo, siempre pragmático, recalibró visiblemente su evaluación sobre mí, su expresión ahora mostrando un gran interés en lugar de desdén. Mis padres permanecieron atónitos, mirando ocasionalmente la portada de la revista como para confirmar que no estaban imaginando cosas. Mi padre, entrenado para ver oportunidades en cada situación, parecía estar reescribiendo mentalmente la historia familiar, quizás ya imaginando cómo les diría a sus amigos que su hija era una multimillonaria hecha a sí misma. Solo Beatriz permaneció en silencio, su rostro una compleja mezcla de emociones. La hermana que se había definido a sí misma en parte por comparación conmigo, ahora tenía que reconciliar una década de superioridad con esta nueva realidad. A medida que el shock inicial comenzaba a disiparse, las preguntas se volvieron más específicas. ¿Qué hacía exactamente Secure Vision? ¿Cómo había mantenido mi anonimato? ¿Realmente valía miles de millones? Cada respuesta que daba parecía transformar aún más cómo me veían, su comprensión revisada tomando forma ante mis ojos. Por primera vez en mi vida adulta, no era Inés la decepción. Era Inés la exitosa, Inés la poderosa, Inés a la que valía la pena escuchar. La ironía de que se necesitara una riqueza extrema para ganarse este respeto básico no pasó desapercibida para mí. Entonces, todos estos años en los que pensábamos que estabas luchando, dijo mi madre lentamente, en realidad estabas construyendo una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento de la historia.
Vivía modestamente por elección, no por necesidad, completé. Y observando cuán diferente te trata la gente cuando piensan que no tienes nada que ofrecerles. La magnitud de lo que estaba diciendo pareció penetrar finalmente en la visión del mundo cuidadosamente construida de mis padres. Mi padre, siempre estratégico, fue el primero en intentar controlar los daños. Bueno, esta es ciertamente una noticia inesperada pero maravillosa, dijo, levantando su copa. Por Inés, cuyo éxito ha superado claramente todas nuestras expectativas. Siempre supimos que tenías potencial, querida. El transparente intento de reescribir la historia podría haber funcionado en otro momento. Pero esta noche, con la evidencia de su desdén de una década aún resonando en la sala, fracasó estrepitosamente. ¿De verdad?, pregunté en voz baja. Porque recuerdo claramente que me dijeron que había tirado mi vida por la borda, que nunca llegaría a nada sin las credenciales y conexiones adecuadas, que mi trabajo era solo jugar con ordenadores. Mi padre bajó la copa, poco acostumbrado a que sus narrativas revisadas fueran desafiadas. Quizás nos equivocamos en algunas cosas, concedió mi madre con cuidado. Pero solo queríamos lo mejor para ti. Lo que vosotros pensabais que era lo mejor, corregí. Basado en una definición muy estrecha del éxito. Beatriz finalmente volvió a hablar, su voz tensa por emociones complejas. Supongo que debes haber disfrutado viéndonos subestimarte todos estos años. Vaya engaño tan elaborado. Ahí estaba, el intento de convertirme en la villana de esta historia, de enmarcar mi privacidad como manipulación en lugar de autoprotección. Pero antes de que pudiera responder, un defensor inesperado habló. Beatriz, dijo Mateo bruscamente. Creo que a todos nos vendría bien reflexionar sobre cómo hemos tratado a Inés antes de cuestionar sus elecciones. Beatriz miró a su esposo en shock. Mateo nunca la había contradicho en público antes. La alianza entre ellos siempre había sido perfecta, su frente unido parte de su imagen perfecta. Esta pequeña grieta reveló cuán rápido podían cambiar las dinámicas de poder. Nunca pretendí que esto fuera una especie de escenario de venganza, dije honestamente. Inicialmente, mantuve mi éxito en privado porque no quería que cambiara la forma en que la gente me trataba. Quería relaciones basadas en quién soy, no en lo que tengo. Pero con el tiempo, se hizo evidente que esta familia ya había decidido quién era yo, y ningún éxito ordinario cambiaría esa percepción. Entonces, ¿esperaste hasta estar en la portada de Forbes?, preguntó Beatriz, un atisbo de su agudeza habitual regresando. Acepté la entrevista de Forbes porque era el momento, expliqué. Secure Vision va a lanzar un nuevo producto de seguridad para el consumidor el próximo mes que podría ayudar a millones de personas a proteger sus datos personales. La publicidad sirve a la misión de la empresa. La coincidencia con la cena de esta noche fue casual, aunque no puedo negar la justicia poética. Al otro lado de la mesa, podía ver las ruedas girando mientras cada miembro de la familia procesaba lo que esta revelación significaba para ellos personalmente. Mi padre probablemente estaba calculando posibles conexiones de negocios. Mi madre probablemente se imaginaba contándoselo a sus amigas en el club de campo. Beatriz estaba reevaluando nuestra competencia de toda la vida. Mateo estaba considerando oportunidades de inversión. Ninguno de ellos, noté con una mezcla de tristeza y resignación, parecía estar pensando en mí como persona en lugar de como un activo. Algunas cosas, al parecer, ni siquiera miles de millones de dólares podían cambiar. A medida que el shock inicial comenzaba a desvanecerse, las reacciones familiares se diversificaron. Julián ordenó discretamente a los camareros que trajeran café y digestivos, el servicio normal de la cena continuaba alrededor de nuestra extraordinaria conversación, como si los CEO de tecnología ricos se revelaran en la mesa de la familia Adams todas las noches. Simplemente no puedo creer que nos ocultaras esto durante tanto tiempo, repitió mi madre, negando con la cabeza. Todas esas cenas festivas, esas reuniones familiares. Fue divertido para ti, vernos preocuparnos por tu futuro. No se trataba de diversión, mamá, respondí con calma. Y no recuerdo mucha preocupación genuina, principalmente juicio y comparaciones. Solo presionábamos porque nos importaba, insistió. ¿Os importaba?, pregunté. Porque hay una diferencia entre preocuparse por el bienestar de alguien y preocuparse por cómo sus elecciones se reflejan en vosotros. Mi padre, siempre pragmático, ya estaba superando los aspectos emocionales de la revelación.
Deberíamos discutir cómo manejar la publicidad, dijo, entrando en modo de negocios. La familia se asociará con tu éxito. Habrá un mayor escrutinio, solicitudes de entrevistas. Tengo un equipo completo de relaciones públicas gestionando el lanzamiento, le aseguré. Están preparados para el ángulo familiar. Nadie os tomará por sorpresa con preguntas. Tu equipo debería coordinarse con los contactos de medios de Mateo, interrumpió Beatriz, recuperando rápidamente la compostura. Él tiene excelentes relaciones con varias publicaciones financieras que podrían proporcionar una cobertura favorable. Y ahí estaba, el giro que había anticipado. Ahora que mi éxito estaba establecido, intentarían asociarse con él, reclamar retroactivamente algún papel en mis logros. La narrativa cambiaría de Inés la decepción a Inés la historia de éxito familiar, con una cuidadosa edición de los años intermedios. Siempre he creído en tu inteligencia, continuó Beatriz, su tono de repente cálido y fraternal. ¿Recuerdas cómo solía ayudarte con tus proyectos de ciencias? Siempre le decía a mamá que tenías una mente técnica. El revisionismo descarado era casi impresionante en su audacia. Beatriz nunca había ayudado con mis proyectos. Apenas había reconocido mis logros académicos, centrándose en cambio en lo que ella consideraba mis fracasos sociales. Qué extraño, respondí. Recuerdo que me dijiste que los ordenadores eran para gente que no podía manejar la interacción humana real. Durante la cena de Acción de Gracias de 2019, si no me equivoco. Beatriz se sonrojó ligeramente. Bueno, quizás fui un poco dura a veces, pero eso es lo que hacen las hermanas. Empujarse mutuamente para ser mejores. Eso es lo que estabas haciendo cuando les dijiste a tus amigos que estaba básicamente desempleada o cuando hiciste esos comentarios sobre los cupones de alimentos. Empujarme para ser mejor. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Mateo carraspeó. Creo que lo que Beatriz quiere decir es que las dinámicas familiares son complicadas, ofreció diplomáticamente. Pero ahora podemos avanzar con una nueva comprensión. Una nueva comprensión, repetí pensativamente. Esa es una forma interesante de decirlo. Porque desde mi punto de vista, nada sobre mí ha cambiado realmente esta noche. Soy la misma persona que era cuando llegué a la cena. Lo único que es diferente es vuestra percepción de mi valor. Eso no es justo, Inés, protestó mi padre. ¿Cómo se suponía que íbamos a saber de tu éxito si lo ocultaste deliberadamente? No se suponía que supierais sobre mi cuenta bancaria, aclaré. Pero podríais haberme conocido como persona. Mis valores, mis pasiones, el trabajo que da sentido a mi vida. Ninguno de vosotros preguntó nunca. Mi madre parecía genuinamente confundida. Te preguntábamos por tu trabajo todo el tiempo. Preguntabais qué puesto ocupaba y si me habían ascendido, corregí. Nunca preguntasteis qué significaba mi trabajo para mí, qué problemas estaba resolviendo, qué impacto esperaba tener en el mundo. La distinción pareció dejarla perpleja, lo que me dijo todo sobre el abismo entre nuestras visiones del mundo. Bueno, pues estamos preguntando ahora, dijo amablemente el tío Héctor. Cuéntanos sobre esa empresa de seguridad tuya. ¿Qué hace exactamente? Fue la primera pregunta genuina que alguien me hizo sobre mi trabajo en sí, en lugar de sobre sus implicaciones financieras. Sentí una repentina oleada de aprecio por mi tío, que siempre había sido el miembro más directo de la familia. Desarrollamos sistemas de inteligencia artificial que predicen y previenen ciberataques, expliqué, animándome con mi tema. Nuestra tecnología protege todo, desde sistemas bancarios hasta redes hospitalarias e infraestructuras gubernamentales. Solo el año pasado, evitamos ataques que podrían haber comprometido los datos personales de más de 300 millones de personas. Mientras hablaba sobre la sustancia real de mi trabajo, noté una clara división en las reacciones alrededor de la mesa. Mi tío y la prima Noelia escuchaban con genuino interés. Mateo prestaba mucha atención, probablemente evaluando posibles ángulos de inversión. Pero mis padres y Beatriz parecían impacientes con los detalles técnicos, más preocupados por las implicaciones de estatus que por la innovación real. «Y esto te ha convertido en multimillonaria», interrumpió mi padre, volviendo al aspecto financiero. «Extraordinario. Deberíamos discutir tu estrategia de inversión. Tengo algunos contactos en Goldman Sachs que podrían ayudar a diversificar tus activos».
Mi equipo financiero tiene las cosas bien controladas, gracias, respondí. Pero el consejo familiar es diferente, insistió. Necesitas gente en la que puedas confiar. La ironía de esta afirmación quedó flotando en el aire. La confianza había que ganársela. Y esta familia me había demostrado repetidamente que su evaluación de mi valía estaba condicionada a marcadores externos de éxito. Hablando de familia, dijo Beatriz, cambiando de táctica suavemente, tendrás que venir a visitarnos a Boston pronto. A los niños les encantaría pasar tiempo con su tía exitosa. Están en una edad tan impresionable, y tener modelos femeninos fuertes es muy importante. Eran los mismos sobrinos con los que previamente había limitado mi contacto, explicando a otros a mi alcance que la tía Inés todavía está encontrando su camino, como si mis elecciones pudieran contaminar de alguna manera a sus hijos perfectos. Sería agradable, dije neutralmente, aunque ambos sabíamos que la dinámica había cambiado fundamentalmente. Ya no era el cuento con moraleja, sino la historia de éxito que querrían reclamar. Quizás podrías dar una charla en su escuela, sugirió Beatriz. Tienen un maravilloso programa de día de carreras. Revisaré mi agenda, respondí, sabiendo que ahora estaba ocupada durante meses con apariciones en los medios, reuniones con inversores y lanzamientos de productos. A lo largo de esta conversación, mi madre había estado inusualmente callada, estudiándome con una expresión que no pude interpretar del todo. Finalmente, habló. Simplemente no entiendo por qué sentiste que no podías decírnoslo, dijo. Y por primera vez esa noche, escuché un dolor genuino bajo la fachada social. Somos tus padres. Siempre hemos querido tu felicidad. Este momento de vulnerabilidad me tomó por sorpresa. En todos mis escenarios imaginados de esta revelación, había anticipado defensas, intentos de reescribir la historia y rápidos giros para capitalizar mi éxito. No me había preparado para la posibilidad de sentimientos genuinamente heridos. Creo que tenemos diferentes definiciones de felicidad, dije con cuidado. Queríais que siguiera un camino que os hiciera sentir orgullosos en vuestro círculo social. Yo necesitaba construir algo significativo en mis propios términos. ¿Y no habríamos estado orgullosos de esto?, preguntó mi padre, señalando la revista. Me habríais apoyado para llegar hasta aquí, repliqué. Cuando dormía en un colchón en el suelo de mi oficina, cuando vivía de fideos instantáneos y trabajaba 20 horas al día, cuando el 90% de las empresas similares fracasan? ¿O me habríais presionado para que me rindiera, para que aceptara el trabajo corporativo seguro, para que volviera al redil? Su silencio fue respuesta suficiente. La verdad es, continué, que esta familia siempre ha medido el valor de una manera muy específica, las escuelas correctas, la carrera correcta, las conexiones correctas, la dirección correcta. Yo elegí un camino diferente, y esa elección fue tratada como un fracaso personal en lugar de una alternativa legítima. Eso no es verdad, protestó Beatriz, pero su objeción carecía de convicción. ¿No lo es?, pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que alguien en esta mesa expresó un interés genuino en mi trabajo antes de conocer su resultado financiero? ¿Cuándo fue la última vez que mis elecciones fueron respetadas en lugar de toleradas? ¿Cuándo fue la última vez que se me juzgó por quién soy en lugar de por lo que tengo? Las preguntas quedaron en el aire, incómodas pero necesarias. Por primera vez, quizás, estaba diciendo mi verdad sin filtrarla por la necesidad de aprobación. Creo, dijo mi madre lentamente, que quizás nos hemos equivocado en algunas cosas. Viniendo de Pilar Adams, esta admisión calificada no tenía precedentes. Mi madre había construido su identidad en torno a tener la razón en todos los asuntos de importancia social, sus juicios tan precisamente calibrados como los arreglos de su mesa. Lo aprecio, dije, suavizándome ligeramente. Y espero que esto pueda ser un punto de inflexión en cómo nos relacionamos. Pero eso requerirá un cambio real, no solo un ajuste basado en mi cuenta bancaria. Beatriz, nunca cómoda con los momentos emocionales genuinos, rápidamente desvió la conversación a un terreno más seguro. Entonces, ¿te mudarás ahora, mejorarás tu estilo de vida? Conozco a un agente inmobiliario maravilloso que se especializa en propiedades de lujo. Me gusta mi casa, respondí simplemente. Y mi coche funciona perfectamente. Mis elecciones de estilo de vida no tienen que ver con limitaciones financieras. Tienen que ver con valores personales. Este concepto pareció dejarla perpleja.
En el mundo de Beatriz, la riqueza existía para ser exhibida a través de la dirección correcta, el coche correcto, las escuelas correctas, las vacaciones correctas. La idea de que alguien pudiera elegir la modestia a pesar de sus vastos recursos no encajaba en su mente. Pero seguramente harás algunos cambios, presionó. Quizás una casa de vacaciones, o al menos algo de ropa nueva. Miré mi sencilla blusa negra. ¿Qué tiene de malo mi ropa? Nada, retrocedió rápidamente. Simplemente no es lo que alguien en tu posición suele llevar. ¿Y qué posición es esa exactamente?, pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Una CEO, una multimillonaria, dijo, la última palabra sonando aún extraña en referencia a mí. La libertad de la riqueza, le dije, es poder decidir por ti misma cómo se ve el éxito, en lugar de representarlo para los demás. Mientras se servía el café y la velada comenzaba a terminar, la conversación se fracturó en discusiones más pequeñas. Mateo me acorraló sobre posibles oportunidades de inversión. Mi padre hizo sugerencias apenas veladas sobre negocios familiares que podrían beneficiarse de mis recursos. La prima Noelia hizo preguntas genuinamente interesantes sobre las mujeres en la tecnología. A través de todo, mantuve un centro de calma, sin rechazar a mi familia por completo ni permitirme ser absorbida por su narrativa revisada. La verdad era que estas relaciones eran complejas, cargadas de una historia que no podía ser borrada por una sola revelación, por muy dramática que fuera. Beatriz se acercó mientras me preparaba para irme, su expresión inusualmente insegura. Te debo una disculpa, dijo en voz baja, lejos de los demás. Algunos de mis comentarios a lo largo de los años han sido crueles. Fue quizás lo más cercano a un arrepentimiento genuino que jamás había oído de mi hermana, aunque se quedó muy lejos de reconocer el patrón completo de comportamiento. Gracias por decir eso, respondí, eligiendo no ponérselo fácil aceptando de inmediato. Espero que podamos empezar de nuevo, continuó. Siempre he admirado tu independencia, sabes, aunque no siempre entendiera tus elecciones. La revisión de la historia era sutil pero inconfundible. Beatriz nunca había admirado mi independencia. La había condenado, ridiculizado, usado como evidencia de mi incapacidad para entender cómo funcionaba realmente el mundo. Me gustaría tener una mejor relación, dije honestamente. Pero tendría que basarse en quienes somos realmente, no en quienes pretendemos ser por las apariencias. Ella asintió, aunque no estaba del todo convencida de que entendiera lo que quería decir. Para Beatriz, la apariencia y la realidad habían estado entrelazadas durante tanto tiempo que separarlas podría ser genuinamente difícil. Mientras Julián me ayudaba con mi abrigo, mi madre se acercó para una última palabra. ¿Vendrás al brunch del domingo la próxima semana?, preguntó. Tenemos mucho de qué ponernos al día. La invitación era nueva. El brunch del domingo había estado reservado durante mucho tiempo para Beatriz y su familia, una tradición en la que rara vez se me incluía. Revisaré mi calendario, prometí, sin comprometerme, pero sin negarme tampoco. Mientras me preparaba para irme, me di cuenta de que, aunque la velada se había desarrollado en gran medida como lo había anticipado, las secuelas serían más complicadas de lo que había imaginado. El dinero lo cambia todo, dice el refrán. Y esta noche lo había demostrado de maneras tanto esperadas como sorprendentes. Caminando hacia mi coche corriente en la entrada circular, viendo ahora el contraste a través de sus ojos, me pregunté si era posible una verdadera comprensión familiar o si estábamos destinados a permanecer separados por valores fundamentalmente diferentes, independientemente del estatus financiero. La revelación había sido satisfactoria, pero la verdadera prueba sería lo que sucediera a continuación, cuando el shock desapareciera y todos tuviéramos que decidir qué tipo de relación queríamos en el futuro, con todas las pretensiones finalmente eliminadas. 3 meses después de la dramática revelación de Forbes, estaba sentada en una elegante sala de conferencias con vistas al horizonte de Seattle, finalizando los detalles del primer ciclo de subvenciones de la Fundación Secure Vision. La fundación, dotada con $200 millones de mis fondos personales, proporcionaría apoyo a emprendedores tecnológicos prometedores de entornos infrarrepresentados, con un enfoque particular en aquellos que, como yo, habían enfrentado obstáculos significativos en su camino. El portal de solicitudes se abre el próximo martes, confirmó Lidia, la directora de mi fundación, mientras revisaba nuestro cronograma. El comunicado de prensa está programado para el lunes por la mañana. Ya hemos recibido interés informal de más de 300 posibles solicitantes.
Excelente, asentí, escaneando los criterios finalizados. ¿Y el programa de mentoría? 20 líderes de la industria confirmados, incluidas 7 mujeres en puestos de liderazgo tecnológico. Cada beneficiario de la subvención será emparejado con un mentor cuya experiencia se alinee con el enfoque de su proyecto. La fundación representaba todo lo que había deseado al empezar mi propia empresa: apoyo financiero sin ataduras familiares, mentoría de personas que entendían los desafíos técnicos y conexión a redes que habían estado cerradas para mí como fundadora sin el trasfondo adecuado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto entrante de mi madre: Brun del domingo, 11 de la mañana. Beatriz y su familia se unirán. Espero verte. La relación con mi familia había evolucionado de maneras inesperadas desde la noche de la revelación. Las reacciones iniciales, una mezcla de shock, oportunismo e historia revisionista, habían dado paso gradualmente a algo más matizado a medida que la realidad de mi éxito se asentaba. Mi padre, después de varios intentos de inmiscuirse en mis asuntos financieros, finalmente había aceptado mis límites con un respeto a regañadientes. Habíamos encontrado un terreno común discutiendo estrategias de negocio en términos generales. Y aunque todavía sugería ocasionalmente oportunidades que beneficiarían a la familia, ya no presumía de dirigir mis decisiones. Mi madre había hecho el esfuerzo más genuino por reconstruir nuestra relación. Sus llamadas semanales ahora incluían preguntas sobre mi trabajo real en lugar de solo sobre mi vida social. Y aunque todavía no entendía completamente mi tecnología, había dejado de descartarla como un mero pasatiempo de ordenadores. Pequeños pasos, pero significativos. Beatriz había sido el caso más complejo. Después de su disculpa inicial, había oscilado entre el resentimiento competitivo y los intentos de asociarse con mi éxito. Nuestra relación seguía siendo tensa, pero había encontrado un nuevo equilibrio basado en el reconocimiento mutuo de patrones pasados y pasos tentativos hacia algo más saludable. Había establecido límites claros con todos ellos. Los brunches de los domingos eran ahora un compromiso regular pero no semanal. Asistía a las reuniones familiares en mis propios términos, sin sentirme ya obligada a absorber juicios o críticas. Y lo más importante, había dejado claro que, aunque estaba abierta a reconstruir relaciones, no usaría mis recursos para elevar a miembros de la familia que me habían despreciado durante mis años de lucha. El artículo de Forbes había abierto puertas que no había anticipado. Como una de las pocas multimillonarias de la tecnología, y con una historia inusual, me habían invitado a hablar en conferencias, universidades y eventos de la industria. Después de una década de anonimato deliberado, pasar al ojo público había sido un ajuste, pero uno que me permitió abogar por los cambios en los que creía, particularmente en torno a la diversidad en el liderazgo tecnológico. Lidia carraspeó, devolviendo mi atención a la reunión. Hay un último punto para hoy. El consejo pregunta sobre tu decisión con respecto a la oferta de adquisición de GlobalTech. GlobalTech, uno de los conglomerados tecnológicos más grandes del mundo, se había acercado recientemente a Secure Vision con una oferta que habría sido noticia: $18.000 millones, casi el doble de nuestra valoración actual. Los asesores financieros habían recomendado encarecidamente aceptar, pero yo tenía reservas sobre la dirección de la empresa bajo su propiedad. Mi respuesta sigue siendo no, dije firmemente. Nuestra misión es demasiado importante para comprometerla. Seguiremos siendo independientes y centrados en la seguridad como un derecho humano, no solo como un servicio premium para quienes pueden pagarlo. Lidia asintió, sin sorprenderse. Se lo comunicaré al consejo. Tu participación mayoritaria hace que la decisión sea tuya en última instancia. Al concluir la reunión, caminé hacia la ventana con vistas a la ciudad donde había comenzado mi viaje. La emprendedora luchadora que dormía en el suelo de una oficina parecía a la vez una vida entera y apenas ayer. La riqueza, el reconocimiento, la influencia, todo ello era valioso principalmente como herramientas para crear el cambio que quería ver en el mundo. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con un texto de Beatriz: Mateo y yo estamos considerando invertir en una startup tecnológica. Agradeceríamos tu opinión si tienes tiempo. Sonreí ligeramente al leer el mensaje. Representaba tanto el progreso como los problemas persistentes. Por un lado, Beatriz reconocía mi experiencia y buscaba mi opinión. Por otro, todavía había un elemento de querer acceso a lo que yo tenía, de intentar replicar mi éxito ahora que estaba verificado por una validación externa. Le respondí, feliz de revisar su plan de negocios. Envíame los detalles y haré tiempo la próxima semana.
Pequeños pasos, progreso imperfecto. Las relaciones reales se construyen de esta manera, no a través de revelaciones dramáticas o transformaciones instantáneas. Más tarde esa noche, conduje mi coche todavía modesto, que ahora conservaba más por apego que por frugalidad, a un colegio comunitario local donde había estado asesorando a un grupo de estudiantes prometedores en ciberseguridad. Ninguno de ellos tenía las ventajas de mi vida temprana, las escuelas privadas o las conexiones familiares, pero todos tenían la determinación y el talento en bruto que importaban más. Mientras los veía trabajar en un complejo problema de seguridad, colaborando y desafiando las suposiciones de los demás, sentí un propósito más profundo que cualquier validación que Forbes o mi familia pudieran proporcionar. Esto, en última instancia, era el éxito, usar lo que había construido para crear oportunidades para otros, para multiplicar el potencial en lugar de simplemente acumular recursos. El viaje desde los cupones de alimentos hasta la portada de Forbes me había enseñado lecciones que ninguna educación de la Ivy League podría haber proporcionado: el valor de la confianza en uno mismo cuando nadie más ve tu visión, la importancia de definir el éxito en tus propios términos, la revelación de que la aprobación familiar, aunque deseada, no es necesaria para alcanzar tus sueños. Y quizás lo más importante, que la verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias, sino en el impacto que creas y las vidas que tocas. Mi teléfono vibró una vez más. Una notificación de mi asistente, recordatorio, llamada con inversores mañana, 9 de la mañana, sobre el lanzamiento del producto de consumo. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades de construir algo significativo. La portada de Forbes ya era noticia de ayer. El comentario sobre los cupones de alimentos, un recuerdo que se desvanece. Lo que quedaba era el trabajo, el propósito, el continuo viaje hacia adelante. ¿Alguna vez has tenido un momento en que tu verdadero valor fue finalmente reconocido por personas que te habían subestimado? O quizás has estado en el otro lado, dándote cuenta demasiado tarde de que juzgaste mal a alguien importante en tu vida. Comparte tu historia en los comentarios a continuación. A veces, el éxito más dulce es demostrar que se equivocaron aquellos que nunca creyeron en ti. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que las opiniones de los demás no determinan tu valor. Gracias por escuchar, y recuerda, la mejor venganza no es solo el éxito, sino el éxito en tus propios términos auténticos.